Buenos días, pues estamos aquí para transmitir psicología positiva contra el coronavirus. Hoy compartía unas líneas en Facebook y depende de cómo las leyeses, si hacia abajo o hacia arriba, pues estaban en un pensamiento o estaban en otro. Por lo tanto, nuestra realidad también es cómo la pensemos. Es cierto que a veces el que no se conforma es porque no quiere, ¿no? Podrían decir las abuelas. Quizás es necesario una mirada diferente frente al futuro que se nos avecina. Ya vemos que este verano no va a ser como el pasado y por eso pues nos tenemos que preparar para esa nueva normalidad. Quizás es eso lo que estamos elaborando. Cuando hablo con vosotros, ya sea con mis vecinos o con mis pacientes, todos estamos pensando: ¿cuándo vuelve la vieja normalidad? ¿Cuándo vuelve lo anterior? Bueno, pues lo anterior, si no hay vacuna, tal como lo conocíamos, de momento pues no va a existir. Entonces tenemos que elaborar algo que va a suceder. Y va a suceder si lo podemos pensar. ¿Cuál va a ser el futuro? Tenemos que saber que como especie humana no es la primera vez que tenemos una pandemia. Ya tuvimos el SIDA, ya hemos tenido cuestiones como la peste negra, la bubónica, el cólera. Lo que pasa es que nunca nos había tocado, ¿no?, este confinamiento tan largo en el tiempo. Sin embargo, pues tenemos que saber que no siempre todos los confinamientos y todas las pandemias o todos los desastres han sido para peor. Por ejemplo, si pensamos en la Primera Guerra Mundial, podríamos ver cómo en Estados Unidos había motores y había fábricas que estaban ya preparadas para recoger los avances de los motores eléctricos ya en 1890, pero no fue hasta 1920, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se pudo llevar a cabo. ¿Por qué se pudo llevar a cabo en 1920 y no en 1890, 30 años antes, si ya estaba todo preparado? Bueno, pues porque en la Primera Guerra Mundial ese desastre hizo que las personas se tuviesen que reciclar y también que se diseñasen fábricas óptimas para ello, de tal manera que lo que sucedió es que una tragedia pues hizo que el desarrollo industrial comenzase a tener una implementación real, algo bueno para todo el mundo, como era que esos motores eléctricos ya pudiesen ser llevados a cabo. También sucedió aquí que en 1348, yo creo, con esa peste que hubo, había mucha gente hacinada en las ciudades y se vendían además huertos y tierras al mismo tiempo que personas. Cuando sucede el momento de la peste, la gente migra hacia el mundo rural, hay como un éxodo hacia lo rural, de tal manera que los siervos dejan de ser siervos y comienzan a tener más independencia en la realidad, algo que también nos ha pasado un poco o que puede que pase en esta nueva etapa a la cual estamos llegando. Bueno, con esto lo que quiero decir es que frente a toda la adversidad que estamos viviendo, también lo podemos pensar de otra manera y ver qué cambios a mejor pueden producir. A lo mejor vivíamos en una sociedad donde la naturaleza pues no tenía descanso y ahora lo ha tenido. Quizás utilizábamos mucho tiempo en distancias entre el trabajo y nuestra casa, eso que se llama comute y que nunca lo pensamos como tal, ¿no? Decimos: ¿cuántas horas trabajas? Trabajo 8 horas diarias, claro, pero 8 horas diarias, 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta, ya no son 8 horas, son mucho más y esto forma parte también de lo laboral. Entonces, pues bueno, ahora el teletrabajo ha ayudado a poner un poco en valor todo ese tiempo que le dedicábamos y que lo hacíamos un poco sin darnos cuenta. Por lo tanto, tenemos que mirar el vaso medio lleno para poder seguir avanzando, ¿no? Si no, sería nefasto, sería negativo para nosotros si no pudiésemos ver que en la Primera Guerra Mundial también hubo cuestiones que después de asolar Estados Unidos, la implementación de cuestiones sobre el nuevo motor fueron llevadas a cabo.
Por lo tanto, pues todo eso son pequeños datos y pequeñas informaciones que nos ponen en antecedentes y que nos dicen cómo podemos hacer las cosas. En la psicología siempre nos hemos planteado, ¿pero qué es la normalidad? Vamos a ver, díganos ustedes, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Bueno, pues ahora vamos hacia una nueva normalidad y es que la norma, la regla, va a ser diferente. En esta fase de desescalada vamos a ver cómo lo podemos hacer para llegar no a la normalidad, sino a una nueva normalidad. Pues es así, parece que hemos salido de un The Matrix, ¿no? De esta película donde nos decía que una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que sucede. Bueno, pues siempre es un poco de esa manera, que nuestro pensamiento ahora tiene que adaptarse a la nueva realidad. Tenemos que quitar la frase de cuándo vuelvo a mi vieja normalidad o cuándo vuelvo a mi pasado para poder pensar en cómo me puedo adaptar y a esta nueva normalidad, qué le puedo sumar, qué puedo aportar, qué emociones voy a tener y por lo tanto un poco ponerme a favor de lo